Hola, llegamos al inicio del tercer parcial y para este parcial tenemos los temas de filosofía medieval, filosofía del Renacimiento y la época de la Reforma. También oficialmente viene otro tema que es cuando empieza la modernidad, el empirismo, por ejemplo, en Alemania, pero lo vamos a dejar para el siguiente parcial. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la introducción. La época medieval comienza cuando cae el Imperio Romano y termina cuando comienza el Renacimiento. Pero bueno, vamos a ver qué es la época medieval y qué pasó en filosofía. Para eso nos vamos a ir un poco atrás. Ya veíamos Grecia, por ahí del año 450 antes de nuestra era, y era cuando el Imperio Romano iba estaba expandiéndose, ¿sí? Y pues llega a su esplendor el Imperio Romano y entre otras cosas invade Grecia. Al invadir Grecia se hace de los valores culturales de la cultura griega, entre los dioses griegos, solo les cambiaron nombres y los pusieron como dioses romanos, pero bueno, lo importante es que la cultura griega de todos modos, desde antes de su conquista por parte de Roma, ya había influido mucho en la cultura romana. Llega dentro del Imperio Romano el momento de la aparición de Cristo en la historia, y ustedes saben que antes de nuestra era, bueno, pues es antes de que nació Cristo, y el año 1 o el año 0 es cuando nace Cristo. Entonces llega este personaje, por así ponerlo, con una nueva ideología. Había ya ideas de monoteísmo, no fue el primero Jesús o Cristo, pero él difundió la palabra, él predicó y algunas personas se quedaron con esa idea. Entonces, después de que él muere, el cristianismo se sigue difundiendo dentro del Imperio Romano y llega un momento en que lo hacen la religión oficial, la religión de todo el Imperio Romano, y el Imperio Romano en ese momento pues abarcaba un vasto territorio, Europa, Asia, África, qué sé yo. Entonces pues se vuelve la religión mundial y pues toma la fuerza. Aún después de la caída de Roma, la religión cristiana sigue siendo la fuerte, el cristianismo, el catolicismo. Entonces, pues es la religión que tiene su fuerza en la Edad Media, porque la Iglesia toma fuerza junto con Roma, o bueno, gracias a Roma la Iglesia católica o la Iglesia cristiana o la filosofía cristiana toma fuerza en el mundo y es la filosofía que domina Europa o el mundo por mucho tiempo. Y la filosofía la llevaban a cabo, y era la educación que los clérigos o los padres de las iglesias le daban a la gente, y eran ellos los que estudiaban. Digamos que el saber estaba controlado por ellos, y su filosofía se basa prácticamente en demostrar la existencia de Dios a través de la razón. Es decir, toman la idea de filosofía de los griegos, de los romanos, la empalman con la religión y tratan de demostrar esta idea de un solo Dios y su existencia a través de la razón. Entonces vamos a ver personajes como Santo Tomás, como San Agustín, como San Anselmo, este último. Vamos a ponerle mucha atención porque es el que vamos a utilizar uno de sus argumentos para el ensayo que va a ser motivo de evaluación en este parcial. Entonces, bueno,
Esa es la filosofía medieval. Después viene el Renacimiento, que es en 1450, más o menos por esas fechas. Llega la imprenta en 1440 y la Iglesia pierde un poco como el monopolio de educación. ¿Por qué? Porque empiezan a crearse ideas diferentes al cristianismo, ya se pueden difundir. En ese momento la Iglesia tenía mucho control y a la hora de crear la imprenta y crear el Renacimiento, se crea el Renacimiento gracias a este invento y a personas que tuvieron como que la visión de difundir esta cultura. Se le llama Renacimiento porque el hombre nuevamente, después de que dominó la religión, empieza a mirar hacia sí mismo, como lo que pasó en Grecia con la filosofía. ¿Se acuerdan que dijimos que los sofistas y Sócrates empiezan a cuestionar a la cultura griega? Bueno, pues en el Renacimiento se empieza otra vez a criticar y empiezan nuevas ideas y hay personas con una visión grande y las empiezan a difundir. Muy importante la familia Medici, que era la familia poderosa dentro de la ciudad de Florencia, lo que es Firenze, es Florencia en italiano. De ahí de hecho toma el nombre esta escuela. Y los Medici lo que hacen es, al ser tan poderosos económicamente, empiezan a darle soporte a la difusión de estas ideas. Le empiezan a dar dinero a genios como Miguel Ángel, como Leonardo, como Caravaggio, y se empiezan a difundir pues esta idea del hombre. No dejaban las ideas religiosas, porque finalmente muchos de ellos eran creyentes, pero también decían, bueno, vamos a ver qué podemos hacer como seres humanos, cuáles son nuestras capacidades y pues vamos a plasmarlas, ya sea en una escultura, en la pintura, en la literatura. Y pues se considera como el nacimiento de la época moderna, porque crean muchos conceptos que en la actualidad utilizamos. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo escribe el libro del Príncipe, que es un tratado de política donde él describe cómo debería de ser un gobernante, por ejemplo un presidente o un gobernador, y describe cuáles deben de ser sus características psicológicas, cómo debe de actuar ante ciertas situaciones. Y es un tratado que dicen que en la actualidad los políticos, si no lo conocen, por lo menos deberían de conocer como que sus conceptos básicos. Ese es uno de los legados. También, por ejemplo, está Dante Alighieri, que Dante Alighieri lo que hizo es que en ese momento la península itálica, lo que es Italia, estaba dividido en diferentes ciudades-estado. Estaba Florencia, estaba Roma, estaba Milán, estaba Venecia, estaba Nápoles, que eran ciudades-estado poderosas, pero bueno, tenían intercambio cultural, tenían intercambio comercial de mucho tipo, pero hablaban diferentes lenguas. Aunque estas lenguas eran muy parecidas y venían de una misma raíz, eran diferentes, entonces imposibilitaban un poco este intercambio, y Dante lo que hace es junta todas esas lenguas y crea una sola, que es el italiano de la actualidad. Pues este literato, poeta, crea esta lengua y pues hasta la actualidad existe. ¿Por qué? Porque quiso unificar esa península itálica donde estaban sucediendo estos importantes avances culturales. También los Medici crean los bancos como los conocemos actualmente. Al ser una de las familias poderosas de Europa, crean el banco en Florencia, el banco central, digamos, y después empiezan a crear sucursales en París, en Bruselas, en Ámsterdam, de forma que tú, si eras ciudadano de Florencia, podías viajar a estas ciudades y te daban tu dinero en los bancos de esas ciudades, cosa que no sucedía con otros
pues con otras ciudades importantes de ese entonces o con otras ciudades-estado importantes. Entonces es un avance grande. Y bueno, esto es el Renacimiento. Como les digo, dan paso a la época moderna y viene también después la época de la Reforma. Es la Reforma a la Iglesia cristiana, al catolicismo. ¿Y a qué se refiere con Reforma? Que hubo personajes como Calvino y como Lutero que cuestionaron a la Iglesia. Con el Renacimiento, pues obviamente lo que pasó con el Estado griego en su entonces pasó con la Iglesia, ¿no? Empieza a perder un poco del gran poder que tenía, la empiezan a cuestionar y hacen cambios. Y uno de esos grandes cambios es que se crean las iglesias protestantes. Entonces, de ser una gran iglesia, muchos empiezan a separar y a crear otras ideologías. De ahí ya después van a nacer otro tipo de creencias basadas en el cristianismo, pero no iguales al catolicismo. Se independizan, por así decirlo, y bueno, esto también provoca cambios sociales muy importantes. Ya vamos a ver que aunque tiene que ver con la religión, provocan cambios en toda la sociedad y provocan cambios sobre todo en la mentalidad de las personas. Recuerden que ya las personas tienen más acceso a la educación, más acceso a los libros y por lo tanto a ideas a más variadas. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver en este parcial y bueno, muchas gracias.